Lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. Lo dice Dios. Actualmente se libra una batalla legal luego de la propuesta de un diputado transgénero que está exigiendo un trato como mujer y una reforma de una ley que obligaría a las iglesias a reinterpretar la Biblia. Ahora también presentó una propuesta para reformar la ley de asociaciones religiosas que representa una total represión para quienes son creyentes. Dicha propuesta está exigiendo que se cambie la percepción que se tiene de la Biblia en ciertos puntos para evitar el discurso de odio, según ellos. En este caso está buscando que prácticamente se obvie que la homosexualidad es un pecado, porque expresarse de tal modo, según él, es discriminación. La propuesta dice y explica que las iglesias y los lugares de culto ejercen actos de discriminación con motivos de la identidad sexual o expresión de género de las personas y que por tal motivo debe cambiarse lo escrito para buscar la inclusión. Esto estaría obligando a que las iglesias y los cristianos reinterpreten la Biblia, algo que obviamente va en contra de Dios mismo como autor del Evangelio, además de que están buscando destruir la libertad religiosa del país para adoptar el libertinaje de la ideología de género. Terrible esto, mucho cuidado, porque entonces quieren imponer una ideología sobre otra ideología. Porque todo el planteamiento del género, de los trans, del LGTBIQ no es más que una forma de pensar, es una ideología. No hay en lo absoluto pruebas científicas de nada. Es simplemente que ellos quieren imponer su manera de pensar ante la nuestra, y nosotros podríamos decir entonces que ellos ejercen discriminación religiosa y de libertad de pensamiento al obligarnos a nosotros a creer lo mismo que ellos creen. Yo no puedo manipular la Biblia para adecuarla a los pecados de ciertas personas o de otras. Usted podrá luchar por muchas leyes en su país, pero los cristianos seguiremos pensando, creyendo y llevando a nuestro corazón que sus prácticas son pecado. Y así como usted tiene derecho a autopercibirse como mujer, yo tengo, y nosotros tenemos el derecho de percibirlo a usted como hombre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Felipe Ortiz de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, en este espacio, en este tema especial, en este espacio, en este especial video que estamos haciendo, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Yo espero que tenga muy buena tarde, que esté usted muy bien. Y bueno, pues estos temas acerca de una propuesta de ley que un hombre, ¿verdad? Transgénero, ¿verdad? Que se hace llamar diputado de Morena, se hace llamar Salma Luébano, ¿verdad? Él presentó una ley, ¿verdad? Que no permita dar el mensaje de la Biblia y del Evangelio y quitar mensajes de odios. Así, pues hay dos partes muy importantes, que es lo que está haciendo esta ley, que es quitar precisamente la libertad de expresión, de transmitir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio a todos aquellos, ¿verdad? Personas, sea que lo acepten o no, pero nosotros tenemos como cristianos pues el llamado de ir y hacer discípulos, llamar y predicar el Evangelio y llamar al arrepentimiento a todos aquellos, ¿verdad? Que están y que se puedan reconciliar con Dios. Ese es nuestro llamado. Por otro lado, pues atentan contra la libertad de culto. La libertad, en este país hay una libertad de culto, que cada quien puede creer lo que quiera, puede difundir su fe, ¿verdad? Y puede promover su fe también, y además tiene el derecho de practicar la religión mientras no, ¿verdad? Mientras no cause daño a las personas. Creemos que el Evangelio es un mensaje de paz, es un mensaje de amor de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a analizar esta propuesta de ley y después vamos a contestar bíblicamente acerca
de pues esta tesis que tiene esta persona de Morena, este diputado de Morena, acerca de prohibir, ¿verdad? ¿Cuál es su tesis y en qué se basa él para decir, ¿verdad? Que debemos ser legislados para no promover el lenguaje de odio. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nunca promueve el lenguaje de odio, sino promueve un mensaje de amor, de paz, de bendición, ¿verdad? De promesas, pero también nos dice cómo debemos andar para agradar a Dios. Nos habla de una vida de santidad, nos habla también de una vida en el amor de Cristo y nos habla también, ¿verdad?, de que el hombre, pues en un inicio pecó, ¿verdad? Todos somos pecadores y todos estamos destituidos del reino de Dios, de la gloria de Dios, pero sin embargo Dios envió la salvación y la vida eterna por medio de su Hijo para que usted y yo seamos salvos y no vayamos a condenación. De esto estaremos hablando, ¿verdad? Y creo que es importante anunciar este tema. Vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo este diputado acerca de esta propuesta. Buen día a todos. Soy Salma Luébano, mujer orgullosamente trans. Hoy vengo a alzar la voz en una lucha para poner alto a los discursos de odio. En un video anterior, te habíamos contado sobre la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados en México de Salma Luébano, una persona transexual, con el fin de reformar la ley de asociaciones religiosas y penalizar iglesias por supuestos actos de discriminación con motivos de la identidad sexual o expresión de género de las personas. Bajo el concepto izquierdista llamado discurso de odio, Luébano busca censurar la libertad religiosa y supeditarla bajo la infame ideología de género. El día de ayer, Luébano presentó su iniciativa llevando consigo un disfraz de obispo católico. México se caracteriza por ser un país conservador, pero también por ser un país laico, o sea, respetuoso de las creencias religiosas. Existe libertad de culto, existe libertad de profesarla sin temor a represalias. Sin embargo, como todos los derechos, los religiosos también tienen límites. Digo lo anterior porque es por todo sabido que una gran cantidad de líderes religiosos se han opuesto a nuestros derechos fundamentales, categorizando a la población LGBTIQ+ como un lastre social, como la causa de los males, como pecadores, como resultado de lo malo. Incluso se ha incitado al linchamiento en contra nuestra, bajo una falta de libertad de expresión que sabemos debe de tener límites. Límite de la libertad de expresión de esas personas líderes religiosas es el respeto a la dignidad humana. Tienen prohibido discriminarnos. En México son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de nuestra población LGBTIQ+, particularmente por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos, sin que ello tenga consecuencias penales ni administrativas. El 28 de junio del 2020, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en pronunciamiento público señaló que los mensajes religiosos con connotaciones de odio hacia nuestra población representan un ultraje a la dignidad humana, toda vez que incitan a la violencia, a la discriminación sistemática que se simboliza a lo largo de la historia. Los ejemplos documentados en notas periodísticas dan cuenta de los discursos de odio en contra de nuestra población con orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género no normativa. Por ejemplo, el obispo de Aguascalientes señaló que los legisladores católicos tienen el deber moral de votar en contra de los proyectos sobre uniones homosexuales, porque este tipo de uniones afectan el bien común. Además, en otro discurso de odio manifestó que de aprobarse las uniones entre las personas del mismo sexo, se abriría el camino para que más adelante se permita que las personas se casen con animales. Luego, en otra misa, el mismo obispo afirmó que las preferencias de las comunidades homosexuales son una enfermedad como la sífilis y la gonorrea. Es por todo lo anterior que con este atuendo
pretendo hacerme notar en nombre de mi población y decirles a los líderes religiosos que casualmente la mayoría son hombres cisgéneros blancos de clase alta, que basta de discursos en contra de nuestros derechos. Con esta iniciativa les haremos entrar en razón, porque su Dios también es mi Dios, porque mi fe también vale, porque mi lucha es para hacerles frente en esta voz otorgada para representar a quienes no se les escucha. Todo el peso de la ley a esos líderes que inciten el odio contra nosotros, hasta que la dignidad se haga costumbre. Primeramente, quiero comentar a todos ustedes la nota que sacó la Cámara de Diputados en esta 65ª legislatura, la nota acerca de precisamente esta reforma contra expresiones de odio de asociaciones religiosas. Como ustedes vieron, ella se vistió, o él, o bueno, lo que sea esta persona, ¿verdad? Pero verdaderamente es un hombre. Nosotros los cristianos reconocemos dos géneros, reconocemos precisamente, ¿verdad?, que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Pero bueno, para no entrar como en este tema, más bien vamos a hablar de esta legislatura y después vamos a analizarla a la luz de la palabra de Dios. Dice, presenta Salma Luébano reformas contra expresiones de odio de asociaciones religiosas. Y dice la nota, los mensajes religiosos con connotaciones de odio representan un ultraje a la dignidad humana. Estoy de acuerdo hasta este punto. Los mensajes religiosos con connotaciones de odio representan un ultraje a la dignidad humana, toda vez que incitan a la violencia y a la discriminación sistemática, indica la diputada Morena. De acuerdo hasta este punto. La diputada Salma Luébano Luna de Morena, presidenta de la Comisión de Diversidad, presentó una iniciativa para establecer en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que las asociaciones religiosas deberán abstenerse de proferir discursos de odio. La legisladora expresó que México se caracteriza por ser un país conservador, pero también respetuoso de las creencias religiosas, en el que existe libertad de culto sin temor a represalias. Perfecto, derecho a la libertad de culto y a la libertad de expresión. Y eso es para todos. Una ley para todos, para todo el pueblo y para todos los ciudadanos. Y dice, sin embargo, afirmó en un comunicado que una gran cantidad de líderes religiosos se han opuesto a nuestros derechos fundamentales, categorizando a la población LGBTIQ+, como un lastre social y pecador, y contra el que han incitado al linchamiento bajo el argumento de una falsa libertad de expresión que sabemos debe tener límites. Disculpe, diputado, pero la libertad de expresión, mientras no ofenda, mientras no insulte, mientras no ataque a la dignidad de la persona humana, ese es el único límite, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad?, procuramos tener un mensaje de amor, de paz y de perdón y de salvación de Jesucristo a las personas. Y eso no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor. Un mensaje de amor que viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la palabra de Dios. También habla de ciertas reglas, ciertos límites, la palabra de Dios, para poder tener una relación con Dios. También habla de que todo el hombre, ¿verdad?, puede decidir andar en el camino de Dios o andar en el camino del mundo, ¿verdad? Y Dios nunca va a forzar a nadie a tener una relación si las personas no quieren. Pero también es de notar que aquel que está en el mundo es enemigo de Dios y aquel que está con Dios es enemigo del mundo. Es decir, no podemos tampoco amoldarnos, como dice en Romanos 12:2, no podemos amoldarnos a las cosas de este mundo ni a las modas de este siglo, porque estaríamos yendo en contra de la palabra, de nuestros principios y de nuestros valores. Tampoco vamos a ir en contra de nuestros principios y valores, ¿verdad?
informó que el 28 de junio de 2020 la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en pronunciamiento público señaló que los mensajes religiosos con connotaciones de odio representan un ultraje a la dignidad humana, toda vez que incitan a la violencia y a la discriminación sistemática, ya lo habíamos comentado. En este marco, puntualizó que también se busca considerar estas expresiones como infracciones a la Ley de Acciones Religiosas de Asociaciones y Culto Público. O sea, ellos nos van a tener que poner multas si nosotros hablamos de lo que Dios nos dice, que hay arrepentimiento y convertidos de todas sus malas obras para que ustedes puedan reconciliarse con Dios. De eso nos van a poner multas, nos van a decir que ya no podemos hablar de eso, que ya no podemos hablar de la palabra de Dios, que ya no podemos predicar el evangelio. Particularmente por personas integrantes de cultos religiosos sin que ello tenga consecuencias penales ni administrativas. Recordó que en su momento el obispo de Aguascalientes declaró que los legisladores católicos tienen el deber moral de votar en contra de los proyectos sobre uniones homosexuales, sí, porque pues, son los principios de los católicos, ¿verdad? También están a favor, ¿verdad?, del matrimonio establecido por Dios. Porque así lo dice la Biblia, porque así nos lo marca la palabra de Dios. Así como los cristianos, así también, ¿verdad? No, los católicos están a favor de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no podemos ir en contra de principios y valores, en contra de nuestros principios, valores éticos y valores de fe. Y no porque ellos lo dicen, nosotros tenemos que aceptarlos al 100%, no. Porque la palabra de Dios es la que rige nuestra vida. Porque este tipo de uniones afectan el bien común y que las preferencias de las comunidades homosexuales son una enfermedad como la sífilis y la gonorrea. Bueno, no voy a expresar nada en este sentido. Con esta iniciativa les haremos entrar en razón, porque su Dios también es mi Dios, porque mi fe también vale, porque mi lucha es para hacerles frente en esta voz otorgada para representar a quien no se les escucha, hasta que la dignidad se haga costumbre, concluyó. Bueno, ¿vas a meter en razón a Dios? ¿Vas a ir en contra de la palabra de Dios? ¿Vas a confrontar a Dios? Porque dice que su Dios también es mi Dios. Pues no, si no obedeces al Dios de la palabra de Dios, no es tu Dios. Tal vez adoras a otro Dios que te permite tus prácticas o que te permite tus ideologías de género. Pero la palabra de Dios y el Dios del universo, el Creador, creó hombre y mujer y Él estableció ciertos lineamientos para que podamos vivir en una comunidad, y muchas de las leyes de Dios, mucho de lo que está en la palabra de Dios, muchas leyes están basadas en la palabra de Dios. Entonces, a partir de ese principio, nosotros no podemos transgredir. Pero tampoco nosotros podemos señalar, ni atacarlos, ni señalarlos a ustedes, porque tampoco eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a ser discípulos, a predicar el evangelio y a hacer guardar las enseñanzas que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. Eso es lo que nos ha mandado Dios. Por otro lado, también Dios, ¿verdad?, nos pide, aparte de dar este mensaje, no nos pide más que orar por ustedes. Dios nos está pidiendo orar por todo aquel que no conoce a Dios, para que Dios pueda tocar su corazón y su mente y pueda traer entendimiento a su vida. Eso es lo que nos pide la palabra de Dios. Nosotros no vamos a forzarlos a ustedes. Nosotros podemos predicarles el evangelio, y si Dios trae entendimiento a sus vidas por medio del Espíritu Santo, convicción de pecado, entonces ustedes puedan entregar su vida a Cristo
y empezar una vida nueva en Cristo, ser hechos una nueva criatura para caminar conforme a lo que Dios nos pide en la palabra. Eso es lo que Él nos dice, eso es lo que Él nos expresa ahí en la palabra de Dios. Yo no veo nada de esto, en esto yo no veo otra. Veo simplemente ciertos lineamientos que Dios nos ha puesto. Bueno, eso es lo que podemos ver en estas publicaciones, ¿verdad? Podemos ver estas cosas y podemos ver cómo pues hay una equivocación. Y bueno, vestirte de obispo, de papa, ahí y presentar esta ley de esta manera me parece muy, muy, muy ridículo. Verdaderamente y sinceramente estás tú ofendiendo y estás ridiculizando, ¿verdad?, a una autoridad de una religión. Me parece que tampoco podemos hacer eso. Me parece que más bien el odio viene de ustedes hacia las religiones que no comparten tus ideologías, tus formas de pensar y sus formas de practicar, ¿verdad?, tu sexualidad. Me parece que hay más odio en eso, porque entonces quiere decir que te estás burlando. Y tú, o sea, si alguien llegara a proponer una ley anti-LGTB a la Cámara de Diputados, vestido como ustedes se visten y ridiculizándolos, dirían que estamos discriminando, dirían que están haciendo una burla y que eso es un lenguaje de odio. Bueno, pues también esto que usted hizo, diputado, lo que usted hizo es también una burla, una blasfemia, una manera, hablando de Dios, burlándote de una autoridad, me parece a mí que está fuera de un lugar. Eso incita al odio. Eso incita al odio. ¿Al odio a quién? A todos los que practicamos religiones que tienen principios y valores basados en la palabra de Dios y que estamos caminando bajo ese tipo de vida. Y así como usted tiene todo el derecho y toda la libertad, si usted le quiere llamar así, de actuar de esta manera, también nosotros tenemos el derecho de elegir qué religión profesamos, sobre dónde ponemos nuestros fundamentos. Yo pongo mis fundamentos en la palabra de Dios, no pongo mis fundamentos en ideología del mundo, ni en doctrinas del mundo, ni en leyendas, ni en fábulas, en la palabra de Dios. Y yo tengo todo el derecho de practicarla, como el derecho de elegir, ¿verdad?, practicarla de la manera en que establece la Biblia. Usted no tiene el derecho de decirnos cómo vivir, qué pensar, qué decir y qué hacer. Ustedes son dictadores de ideología. Ustedes quieren imponer ideologías en las escuelas. Ustedes quieren imponer ideologías en las familias. Ustedes quieren imponer ideologías en la educación de nuestros hijos. Y nosotros tenemos derecho de exigir que se respete, que no se impongan ideologías que vayan en contra de nuestros principios y valores. Porque también nosotros podríamos demandarlos, también nosotros podríamos decir que hay una imposición. Eso es algo que nosotros también tenemos derecho. Señor diputado, no confunda el mensaje de odio con la práctica, con la libertad de expresar. En todo este tiempo no he hablado, ni he discriminado, ni lo he juzgado. Simple y sencillamente estoy expresando mi sentir en contra de esa ley. Porque entonces va a limitar mi libertad, va a limitar mis derechos
Y eso no lo puedo permitir. Porque yo también tengo derecho a pedir que ustedes, en su celebración que hacen en junio, por las calles y en marchas, también ustedes están violentando a las personas que no coincidimos con ustedes. Ustedes gritan groserías, gritan cosas en contra de los cristianos, pero también salen desnudos, violentando mi derecho, el derecho a transitar en paz y transitar, ¿verdad?, con mis hijos en la calle, viendo esas cosas, que ustedes transiten desnudos. ¿Tienen ustedes derechos? Los derechos también tienen límites. Ustedes no tienen derechos a salir desnudos, porque eso es una falta de respeto a aquellos que no coinciden con ustedes y a los ciudadanos, a los niños, a las mujeres. Nosotros no tenemos tampoco por qué permitir eso. Y sobre eso usted habla, porque ustedes le creen que pueden pasar por los derechos y por la Constitución como ustedes quieren. Pero no es así. Y aquí sí hacemos un llamado para que ya las autoridades limiten ese derecho en ese sentido. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen derecho a transgredir la ley marchando de manera desnuda por las calles, denigrando a las personas que no están de acuerdo con ustedes, burlándose de Cristo, burlándose de nuestro Señor, burlándose de las religiones y haciéndome fallar. Tampoco eso tiene derecho. Eso es un mensaje de Dios. Ese sí es un mensaje de Dios. Eso es lo que yo quisiera pedirle. Dejen nuestras creencias. Ahí en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Dios no envió a su Hijo para condenarlos. Dios envió a su Hijo para que ustedes fueran salvos, para que ustedes al creer en Él tengan vida. Pero dice Jesús que si guardamos sus mandamientos, nosotros demostraremos que somos hijos de Dios, que amamos a Dios y amamos a Dios y amamos a Él, y que entonces caminaremos como Él anduvo. Vamos allá a la palabra de Dios. A ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esta posición que ellos tienen. Dice que Dios creó sexos opuestos. Vamos a Génesis 1, 26 y 27. Porque yo no creo en la evolución. Yo creo que hubo un creador que creó todo esto maravilloso para que nosotros pudiéramos estar en esta tierra, un día viniera su Hijo y pudiéramos ser salvos. Por eso. Y entonces, pues yo la verdad creo que yo vengo de un Dios sabio, de un Dios inteligente, de un Dios creador, de un Dios soberano sobre todas las cosas. Yo creo en ese Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios. Lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios puso al hombre y a la mujer para ser mayordomos, para administrar todo lo que él había puesto aquí y para que se poblara la tierra, para alabarlo, glorificarlo y bendecirlo. Dios estableció un orden específico para que nosotros pudiéramos caminar. ¿Quién nos creó? Dios. Entonces Dios pone las reglas, Dios pone los límites, Dios pone sus leyes, y Dios pone y dispone sobre nosotros porque Él es soberano, porque Él es nuestro creador y porque Él sabe cómo funciona su creación. El hombre, la mujer,
son complementarios. No por casualidad, sino porque así nos diseñó el Creador. Ese es el diseño que nos dio. Y el diseño tiene una finalidad, que es que podamos unirnos como una familia, como un matrimonio entre hombre y mujer. Y que entonces de esa unión se forma una familia donde surgen los hijos. Y entonces podemos orientar, instruir a nuestros hijos para que hagan lo bueno delante de Dios y para que lo alaben, lo adoren, lo glorifiquen a Él por medio de la obediencia a Él. Y nosotros los padres tenemos que instruirlos bajo la ley de la palabra de Dios. Para eso nos creó, para eso creó a la familia. Y ahí, por lo mismo, Dios al crear al hombre y a la mujer, después estableció ciertas reglas, ciertas leyes, ciertos mandamientos. Y entre ellos, ¿verdad? Ahí en el Levítico 18:22 dice la palabra de Dios: no tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Dios estableció que era un pecado, que era algo antinatural, que no había sido establecido el hombre para eso. Y que entonces, si lo hiciera, iba a pecar, iba a desobedecer e ir en contra de las reglas y leyes que Dios había puesto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre ya había pecado y al traer pecado, pues iba a desobedecer a Dios e iba a hacer cosas en contra de Dios. Y que eso traería pecado, y al apartarnos, ¿verdad? Al tener pecado, el hombre se apartó totalmente de Dios, y al apartarse de Dios, pues lógicamente se entregó al pecado y se hace esclavo del pecado. Pero solamente Jesucristo, como Señor y Salvador, nos puede hacer libres del pecado para cambiar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra actitud y poder caminar conforme a su palabra. Allí en Efesios 4, 18 y 19, la palabra de Dios dice. Vamos a Efesios 4, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que conociendo que no es correcto, conociendo que no está bien, que Dios no estableció esto, y que tienen un entendimiento entenebrecido, que no quieren entender, que no quieren tener luz y el conocimiento de lo que Dios nos dice, ajenos de la vida de Dios, ajenos de lo que Dios le agrada, de esa vida de santidad. Entonces dice, ¿verdad?, que la ignorancia que en ellos hay, porque hay ignorancia, no hay un conocimiento verdaderamente de Dios y de su palabra, se entregaron, ¿verdad?, se endureció su corazón y se entregaron a la lascivia. Perdieron la sensibilidad, es decir, por la ignorancia, endurecieron su corazón, no reconocen que está mal, no reconocen que es un pecado, no quieren hacer su vida como ellos quieren, ¿verdad? Y hay dureza en su corazón, no reciben ningún consejo, ninguna enseñanza, no quieren entender, y esto habla de cualquier pecado, ¿verdad? De cualquier pecado. Entonces dice que eso endureció su corazón y entonces pues ya no les importó seguir pecando y se entregaron a la lascivia. O sea, al placer. Se entregaron a sus placeres, a los placeres del pecado.
como podemos ver, la naturaleza del hombre después de haber pecado, pues debemos verdaderamente entender, no hacernos duros, no ser necios en nuestra propia opinión, entender que Dios quiere lo mejor para nuestra vida, que Dios quiere que tengamos una vida de paz, de gozo y amor, no una vida de esclavitud en el pecado, no una vida sin sentido, sin propósito, una vida que nos entregue a una vida donde estamos encarcelados, donde estamos encadenados en nuestros propios placeres. Y esto puede ser cualquiera: drogas, alcohol, pues, perdieron toda sensibilidad, o sea, perdieron todo aquello que los hace saber lo que es bueno y lo que es malo, y ya, lo bueno le llaman bueno y lo bueno malo. Vamos a ir precisamente allá a Isaías 5:20. Isaías 5:20-21 dice: ay de los que a lo mal le dicen bueno, y a lo bueno mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amar. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante del Señor. Está diciendo que a veces lo que nosotros sentimos en nuestro corazón es bueno que sea malo, cuando no es así. Hoy le llamamos al matrimonio igualitario, bueno, cuando la familia fue establecida de una manera. O le llamamos interrupción del embarazo, al matar una vida que se está formando. Se le llama derecho. Tienes derecho. Hoy se le llama malo la palabra de Dios, porque nos confronta con nuestros pecados y nos lleva al arrepentimiento para que podamos ser criaturas que verdaderamente podamos agradar y amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente. Hoy se le llama al Evangelio, las buenas nuevas de salvación, se llama mensaje de Dios. ¿Y cómo se le llama a la ideología de género? Igualdad, derecho. Dignidad. Se les ha coartado su derecho de trabajar, se les ha coartado su derecho de vivir, su derecho de hacer su vida como ellos quieran. Se les ha coartado su derecho a expresarse mientras sea con respeto y sin odio. Se les ha coartado su derecho de ser empresa. Se les ha coartado su derecho de creer en lo que ellos quieren. Entonces, ¿por qué nosotros? Porque no están de acuerdo con el cristianismo, no están de acuerdo con la palabra de Dios, no están de acuerdo con lo que Dios establece como pecado. Tampoco en aquella época estaban de acuerdo con Jesús y los religiosos lo señalaban. Los religiosos
lo atacaban, lo querían apedrear, lo querían matar, tal como está sucediendo hoy con nosotros. Que nos atacan, nos señalan, ahora ya quieren poner una ley para ponernos multas, para ponernos una pena, tal vez hasta para meternos en la cárcel y predicarnos. Cuando lo que predicamos es bueno. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que ellos que creen en Él no se pierdan, no tengan. Es el principio de la palabra de Dios. Dios no quiere que te condones en tu pecado, no quiere que vayas al infierno, no quiere que tengas una vida triste, sin gozo, sin paz, sin amor, sin benignidad, sin bondad. Quiere que tú puedas disfrutar de ese fruto del Espíritu que Él solamente da. Pero lo quiere hacer si tú te arrepientes. Como yo un día me arrepentí en mi vida y entregué mi vida a Cristo y dejé que Dios transformara mi corazón, mi vida, mis pensamientos y mis palabras para poder vivir. Dejé que la palabra de Dios entrara en mí para seguir adelante. Vamos ahí a Romanos 1. Ahí Romanos 1, del 18 al 27. No, nos vamos a ir hasta el 32, del 18 al 32. Habla de la culpabilidad del hombre, habla de que el hombre es un pecador, que el hombre es culpable de su pecado y de haber cortado su relación con Dios. Y nos habla de la ira de Dios y el pecado contra los pecadores que no quieren dejar su pecado. De eso nos habla. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces aquí lo primero que nos está diciendo en estos 3 versículos es que todos conocemos que hay un Dios, que hay un creador por la creación del mundo, que de lo invisible, ¿verdad?, que no podemos conocer a Dios y que nadie ha visto a Dios, entonces podemos ver en la creación la manifestación de que hay un creador, de que existe Dios y de que es Dios real. Él creó este mundo, creó el universo y nos creó a nosotros, no nosotros a Él, Él nos creó a nosotros. Entonces no hay excusa para decir que no conoces a Dios, que Dios no existe, porque ahí está la manifestación del universo y de su creación. Nos dice que hay un creador. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual también los hombres, dejando el uso natural en la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vidas. Ya hasta el 27. Después voy a continuar con hasta el 32
Pero aquí nos está diciendo que prefirieron vivir en su pecado, sabiendo que Dios, no glorificando a Dios, no obedeciendo a Dios, queriendo entregarse a su vida de pecado, entregarse a su vida de libertinaje y desobedeciendo a Dios y sabiendo lo incorrecto de su comportamiento, decidieron entregar. Y prefirieron, según ellos, ¿verdad? Dice que profesando ser sabios se hicieron muchos. Es decir, ellos hicieron su propia imagen de Dios, ellos hicieron sus propias ideas, su propio entendimiento, y cayeron en necedad contra Dios. Entonces Dios se alejó de ellos, porque Dios no puede estar donde está el pecado. Dios se alejó de ellos, y por eso dice que los entregó, porque dice, pues es que ellos no quieren saber de mí, no quieren tener una relación conmigo, no quieren obedecer mi palabra, no quieren caminar en esa palabra, por lo tanto, pues, o sea, los dejo. Y entonces, al querer ser sabios en su propio, se volvieron necios. Tanto que decidieron dejar el uso natural, o sea, estar con mujeres, y las mujeres con los hombres que se entregaron a su pecado, entregándose en un desconocimiento, extraviándose, dice la palabra de Dios, yendo en contra de la naturaleza que Dios nos dio, en contra de esa identidad que nos dio una creación a su imagen y semejanza, haciendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución debida a su extravío? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso dice la palabra de Dios. No solamente hacen todas estas cosas, sino que se complacen con las que las practican. Él está diciendo la palabra de Dios. Él está marcando la palabra de Dios. Ya se complacen, ya no les interesa, ya no se sienten mal, ¿verdad? De saber que están enfermos, que tienen alguna enfermedad y no se sienten mal de transmitirla a otros. No se sienten mal de saber que tienen una enfermedad que fue transmitida a causa de su lascivia y a causa de haber desechado el orden. Todavía hay tiempo que se puedan arrepentir, todavía hay tiempo de que puedan entregar su vida a Cristo, de cambiar eso para tener una vida nueva que Dios hace que pueda tener. Dios en su amor te perdona, cambia tu naturaleza y te hace un hombre nuevo. Puede, o no, una mujer nueva, te puede llevar de las promesas de Dios. Este es el mensaje del mundo. No es un mensaje del mundo. Es un mensaje que te ayuda a que te preocupes si no estás en la naturaleza. Si no estás en esa relación con Dios. Suscrita por Loewen, establece que las asociaciones religiosas deberán abstenerse de proferir discurso de odio.
entendiéndose por esto los que se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad o expresión de género. Yo quiero decirle que en esto está equivocado, porque la fe cristiana, ¿verdad? La fe cristiana establece, ¿verdad?, ahí la palabra de Dios, que Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios es para todos. La relación con Dios es para todos. No hace acepción de personas. Ni hombres, ni mujeres, ni ricos, ni pobres, ni ninguna etnia, ninguna situación económica, social. A todos. La palabra de Dios es para todo aquel que quiera tener una relación. Para que todo aquel que quiera verdaderamente ser bendecido por las promesas que Dios tiene en la Biblia a partir de la obediencia a Él, a partir de la fe por medio de Jesucristo. Entonces, en este punto yo quiero decirle que el cristianismo no es acepción de personas. Si usted ¿verdad?, quiere venir a Cristo y quiere tener un entendimiento y un conocimiento de la palabra de Dios, puede venir a nuestras vidas. Puede venir a conocer la palabra de Dios, conocer el verdadero mensaje, que no es un verdadero mensaje, no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor. Es el mensaje de amor que recibí yo un día al recibir a Cristo como Señor y Salvador, y que me ayudó a conocer que yo estaba en una condición de pecado, en una condición enteramente separado de Él. Pero así como yo tuve esta oportunidad, también cualquier persona de mi país, de otros países, de otras etnias, de otras razas, Cristo no es para unos cuantos. Él vino para que el mundo fuera salvo, no fuera condenado. A eso vino, a darnos la salvación. Creo que muchas veces no estamos entendiendo que necesitamos del Salvador para no ser condenados a una vida vacía, una vida sin propósito, sin sentido, una vida que nos va a llevar. En estas dos imágenes que tenemos aquí de Iniciativa Ciudadana, podemos ver el texto que dice en la primera del lado izquierdo, en rojo. Dice: en un acto que agravia a los creyentes de una religión, pero insulta a toda la cristiandad, el diputado transexual Salma Luébano presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa en contra de asociaciones religiosas y ministros de culto, al considerar la predicación bíblica como discurso de odio. No es posible callar frente a la ignominia. Levantemos la voz en contra de este atentado que suprime las libertades y establezcamos que la predicación del Evangelio no puede supeditarse y mucho menos doblegarse ante los ataques o las amenazas. Y en el que vemos del lado derecho, donde está celebrando, dejando esta iniciativa este señor Salma Luébano, dice: este personaje, que por ley debemos llamar Salma Luébano, está proponiendo modificar la ley de asociaciones religiosas y culto público, lo que obligaría a las iglesias a reinterpretar la Biblia y las doctrinas que de ella emanan, en un franco atentado a la libertad religiosa y al Estado laico. Mexicanos al grito de vida. Iniciativa Ciudadana. No podemos ceder. Y eso es a lo que quiero ir en este momento, en este estudio que estamos haciendo de la palabra de Dios. Quiero que vean, quiero que vayamos a la palabra y que esta palabra nos lleve verdaderamente a tomar conciencia como cristianos. No solamente a ellos, a entender y a respetarnos
y a respetar la palabra de Dios y respetar nuestra libertad de culto y de práctica. Porque no hacemos daño a nadie con nuestras prácticas. No le estamos haciendo nada a nadie, no estamos yendo en contra de las leyes. O no estamos incurriendo en ninguna infracción de la ley. Al contrario, nos guiamos bajo la palabra de Dios, que es ley sobre todas las leyes, que si nosotros practicamos esta palabra, entonces podemos guardar los mandamientos y tener una vida que honre y glorifique a Dios, porque vamos a intentar vivir en esa santidad. Y quiero llevarlos, ¿verdad? Porque buscan que nosotros obedezcamos esta ley, pero esta ley está en contra de los principios bíblicos, en contra de la palabra de Dios. Los quiero llevar ahí a Hechos 4, del 13 al 21. Dice la palabra de Dios: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, o sea, no sabían cómo hacer que dejaran de predicar el evangelio. Había sucedido un milagro, había sanado un cojo, y veían en los milagros de Dios, veían que la palabra de Dios, veían que se comportaban de la manera en que Jesús lo había dicho. No podían castigarlos, no podían apresarlos, porque decían, es que no tenemos manera, ¿de qué los vamos a acusar? Si estamos viendo que el hombre fue sanado, estamos viendo que lo que predican es el evangelio, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ¿verdad?, parar la obra que ellos están haciendo en el nombre de Jesús? Y entonces ellos dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No podemos negar este milagro que hubo donde sanaron al cojo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, callemos, amenacémosles para que se callen, para que no prediquen el evangelio en el nombre de Jesús, para que ya no sigan haciendo milagros, para que ya no hagan la obra que Dios les puso a ellos. ¿Y de quiénes estamos hablando en este concilio? ¿Quiénes eran estos concilios? Los sacerdotes, los religiosos de ese tiempo, los judíos, los fariseos. Y algunos de los gobernantes con los que estaban coludidos estos religiosos, queriendo acallar el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Así que no es la primera vez que nos quieren callar. No es la primera vez que quieren esconder el evangelio y quemar Biblias. No es la primera vez que nos dicen lo que tenemos que hacer. Ahí está, lo hicieron con los discípulos en el tiempo de Jesús, después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Que no lo hagan con nosotros, por favor. Tomemos conciencia, cristianos, tomemos conciencia, hermanos, y verdaderamente levantémonos como hombres libres en Cristo para proclamar el evangelio y que nadie lo calle. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, les pidieron buena onda, ¿no? Miren, nosotros no queremos hacer nada en contra de ustedes, no queremos encerrarlos, no queremos matarlos, no.
mejor ya párenle a su evangelio, a su predicación, ¿verdad? Párenle a sus obras de sanidad, párenle a sus mensajes de amor, de buenas nuevas y de salvación. Dejen de hablar de eso. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron. O sea, ya primero les pidieron por las buenas y después les dijeron, pues los vamos a amenazar. Los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40. ¿Cómo ven? Ya en ese tiempo se querían coartar la libertad de expresión, la libertad de predicar el evangelio y la palabra de Dios, porque a ellos les parecía ofensivo lo que se predicaba. A ellos les parecía ofensivo la sanación en el nombre de Jesús de este hombre cojo. Y quiero ir más allá. Vamos a Hechos 5, en el versículo 17 de Hechos 5. O sea, más adelante, ya había pasado tiempo. ¿Y qué cree? Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, otra vez los religiosos, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, que se llenaron de celos, ¿verdad? O sea, ahora se unieron los fariseos y los saduceos, porque como ellos no predicaron la palabra de Dios, como ellos no hablaban del evangelio, no se arrepentían y no habían creído en Jesucristo, ni en la resurrección de Jesucristo, porque los saduceos no creían en la resurrección, se llenaron de celos porque cada día salían más personas de la religión judaica para convertirse a Cristo, para tener una nueva vida en Cristo, y cada día eran más los que creían en Cristo y se unían a Pedro, a Pablo, a Bernabé, a todos los cristianos de aquella época. Cada vez aumentaban los creyentes en Jesús por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que convencía de pecado, y entonces había una conversión que ayudaba a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, no hace excepción de personas, tanto griegos como judíos. Se llenaron de sed y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Se seguían haciendo muchas señales, muchas sanaciones. Sanaban las personas. Dice que ahí en el 14 que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, y por eso estaban celosos. Por eso cada vez crecía más la palabra, porque veían los milagros y maravillas que Jesús hacía por medio de los apóstoles. Y al hacer estos milagros y estas maravillas se pusieron celosos, porque dijeron, ¿cómo puede ser que cada vez sean más, que haya más cristianos? Y entonces les echaron mano y los pusieron en la cárcel pública. Los encarcelaron por predicar el evangelio. Ahora sí, porque ya los habían amenazado, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior los habían amenazado que si seguían predicando el evangelio y sanando personas en el nombre de Jesús, serían
encarcelados. Y dice que más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En la noche les abrió la puerta un ángel, los sacó de la cárcel y les dijo que tenían que ir a hablar a la iglesia, o sea, a todo el pueblo creyente de esto que había pasado, de este milagro. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Fueron, entraron en el templo, empezaron a enseñar la palabra de Dios y de los milagros y de cómo habían sido encarcelados y de cómo los habían sacado de la cárcel. Cómo el ángel del Señor los había sacado de la cárcel. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio otra vez a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. O sea, ya siempre hay el soplón, ¿verdad? Siempre hay una persona que quiere quedar bien con las autoridades, quedar bien con los políticos, con los sacerdotes, con los religiosos, y entonces, y con los gobernantes de esa época. Y les fue y les dio el pitazo de que estaban en el templo predicando. ¿Tú crees que eso les importaba a Pedro, a Juan y a todos? No. Ellos sabían que se iban a enterar, porque no estaban haciendo nada en tinieblas, no estaban haciendo nada en lo oscuro, sino todo lo estaban haciendo a la luz, para que el pueblo escuchara los milagros. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, los fueron: oigan, acompáñenos, no queremos traerlos violentamente, porque sabían que estaba todo el pueblo ahí reunido, todas las personas los estaban escuchando. Entonces, pues ahora sí que les pidieron por las buenas otra vez acompañarlos, ¿verdad? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué está diciendo aquí este sacerdote? El sumo sacerdote está diciendo que les habían prohibido hablar de Jesús, que les habían prohibido de hablar de este mensaje, de hablar de la palabra de Dios. Y dice: ahora nos quieres echar la culpa de que murió, de la sangre de Jesús. No tenían la culpa. ¿No habían ellos entregado y pedido que crucificaran a Jesucristo? ¿No fue así? ¿No sucedieron así los hechos ante Pilato? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Les volvió a decir lo mismo. Es necesario que nosotros prediquemos el evangelio. Es necesario que se hagan maravillas y señales para que las personas puedan venir a Cristo y puedan ver las señales del amor y puedan ver y puedan tener fe en el Señor, puedan arrepentirse y tener fe en el Señor. Ya les habíamos, unos dicen, ya les habíamos dicho que no lo hicieran. Nosotros ya les habíamos respondido que para nosotros es más importante obedecer a Dios antes que a nosotros. Entonces, si nos ponen una ley donde nos quieran prohibir la libertad de proclamar el evangelio, estaremos proclamando el evangelio, estaremos proclamando la palabra de Dios, estaremos predicando el evangelio para arrepentimiento, estaremos predicando el mensaje de amor de Dios al hombre.
estaremos llevando a reconciliar al hombre. Dios quiere que reciba su amor. Dios quiere que tú tengas amor. No es un mensaje de Dios, es un mensaje del amor más grande expresado en la palabra de Dios, el amor más grande que fue a la cruz por ti, por mí, para que tú y yo seamos salvos. Él murió, dio su vida por ti, por mí, entregó, fue derramada su sangre, su sacrificio fue para que tú y yo pudiéramos tener una vida eterna con Él. Porque venció a la muerte, resucitó y subió a los cielos para preparar las moradas que hay en Él, para que si usted entrega su vida a Cristo, podamos nosotros estar un día con Él. Y dirán, bueno, es que ya no queremos que den mensajes de odio. La palabra de Dios tiene un fin. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por lo tanto, por eso obedecemos la palabra. La palabra de Dios, ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña lo que Dios ha puesto en su palabra. Nos enseña el Evangelio, nos enseña las promesas, nos enseña sus mandamientos, nos enseña la ley de Dios, nos redarguye. ¿Para qué nos redarguye? Para poder nosotros darnos cuenta que vivimos en pecado y que necesitamos el arrepentimiento y que necesitamos de Dios para producir, para que podamos ser una nueva criatura hecha y derecha, para que podamos nacer de nuevo espiritualmente a una nueva vida, para corregir, para que si pecamos o nos equivocamos estando en Cristo, nos corrija, nos discipline, porque Dios disciplina a sus hijos, nos corrige por medio de la palabra de Dios, y entonces podemos arrepentirnos, como lo hizo David cuando pecó, pedirle perdón a Dios, que podamos ser restituidos por ese amor de Dios, perdonados, pero también disciplinados con el Señor, para no volver a pecar. Para instruir en justicia, para instruir en la ley de Dios, en la justicia de Dios, para saber que si nosotros incumplimos los mandamientos, tendremos una consecuencia en nuestra vida. Recibiremos la retribución de la justicia de Dios. Pero que sí sabemos y somos instruidos en la justicia, sabremos qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y no pecar. Y la primera buena obra que nos pide es ir al servicio por medio de nuestros dones. Que nuestros dones que son mostrados cuando venimos a ser hijos de Dios, pues ahora los usemos para la edificación de la iglesia y para la edificación de los que están afuera. Y lo primero que Dios nos pide es ir y hacer discípulos, es decir, ir y predicar el Evangelio y las buenas nuevas de arrepentimiento para que se conviertan, ser hacedores, no solamente oidores de la palabra. Vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 20 al 21, que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No podemos interpretar la Biblia a nuestra manera, a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento, a nuestra conveniencia. Unas cosas sí las obedezco y otras no. La ley de Dios no la voy a obedecer porque es el Antiguo Testamento. Yo solamente obedezco el Nuevo Testamento. No, porque la palabra de Dios, el fin de la palabra de Dios es que conozcas Antiguo y Nuevo Testamento, que el Antiguo nos pone
¿verdad? Nos confronta con esa vida en la ley de Dios para que podamos grabarla en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y por medio de Jesucristo en nuestra vida, que es el nuevo pacto, podamos, aparte de ser una nueva criatura, poder obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Podamos cumplirlos a cabalidad. Nada es inspirado. Esta palabra es inspirada por Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero leerle Gálatas, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. A eso se le llama pecado. Y a las cosas hay que llamarles por su nombre. Pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley de Dios son pecados, son delitos, porque fueron establecidos por el juez soberano de todas las cosas, por el que es dueño de sobre todas las cosas, que está sobre todo, inclusive sobre la ley de los hombres, e inclusive sobre los jueces, magistrados, presidentes y gobernantes, porque Él es el Rey de Reyes, porque son mensajes de esperanza y de amor para aquellos que están sufriendo, para aquellos que tienen un vacío en su corazón, para aquellos que no han encontrado la felicidad, el gozo y el amor en sus vidas. Y por último, pues no podemos cambiar la palabra de Dios. No podemos adaptar el mensaje del Evangelio de la palabra de Dios, porque seremos castigados por eso, condenados por eso, si hacemos un mensaje a modo de lo que ustedes quieren. Porque entonces ustedes quieren hacer que hagamos un mensaje a modo, ya no hablemos, ¿verdad?, de aquel que está en fornicación, en adulterio, aquel que mata, aquel que roba. O sea, no, pues ya no les vamos a hablar del pecado, nada más les hablamos de muchos pecados. No podemos hacer un mensaje adaptado a modo de lo que ustedes buscan o de lo que ustedes quieren, o de lo que cada quien quiere y busca. No podemos hacer un mensaje donde usted pueda seguir practicando el pecado y que no le diga que eso lo separa del amor de Dios. Como decirle a un asesino: sigue matando, pero Dios te ama. A un adúltero o a una persona infiel: sigue adulterando, sigue siendo infiel, sigue teniendo sexo con mujeres, aunque tengas esposa, Dios te ama. No, no es así. Ese no es el mensaje de la palabra de Dios. No lo podemos cambiar y no lo vamos a cambiar. Porque ahí en Apocalipsis 22:19 la palabra nos dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea, de la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. ¿Cómo ven? Todo aquel que quite palabras, que adopte un mensaje diferente, que haga un mensaje diferente del Evangelio, será anatema, será maldito. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo vino para hacer cumplir la ley.
Y Él, al morir por nosotros, hizo cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino. Y que si somos una nueva criatura y somos sus hijos, guardaremos sus mandamientos y los practicaremos y los pondremos por obra. Por último, te voy a hablar de aquella persona que envía un mensaje, un evangelio erróneo, la palabra de Dios, que la adapta para complacer a otros y no para llevar un mensaje de enseñanza que Dios ha puesto. Ahí en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aún dice Pablo ahí a los Gálatas, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si busco quedar bien contigo, Salma Luébano, y con tu grupo de LGTB, estoy agradando a los hombres. Y si prefiero o preferimos los cristianos firmes y fieles a la palabra de Dios, agradar a los hombres, entonces somos siervos de Cristo. No estamos para cumplir caprichos de nadie, ni siquiera cumplir nuestros caprichos. Estamos para obedecer a Dios, para agradar a Dios y amar a Dios y su evangelio. Y no vamos a llevar un evangelio diferente porque a ti no te gusta, porque a ti te confronta, porque a ti no te agrada escuchar. El mensaje de la palabra de Dios es el mensaje del amor. Dios al hombre, que en su misericordia envió a su Hijo para que usted y yo seamos salvos y libres de la esclavitud. El hombre en su rebeldía ante Dios decidió vivir separado. Pero Él ahora viene y nos dice que Él envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que no pierda vida eterna. Y aún nos dice, cree en el Señor Jesucristo y tu casa será salva. Este es el mensaje que queremos hacerte llegar, el amor de Dios, para que no seas condenado. Aquel que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador será condenado. Esto es a todos, es un mensaje para todos. No es excepción de personas. Dios permite que todos vengan a su salvación y a su vida eterna, en arrepentimiento, buscando a Dios de todo corazón. Dios les bendiga. Este es el mensaje que yo quiero decir. Esto es lo que yo quiero decirles el día de hoy. Y espero que este mensaje sea tomado en su contexto. Dios, el creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que hay en él, que le dio una identidad, ser varón, mujer, que poblaran la tierra para que pudieran ser mayordomos, es decir, administradores de lo que Dios ha puesto. Soy Juan Felipe Ortiz, de Ministerios de Cristo con Amor, de Ministerios de Cristo con Amor para usted.
el amor en acción. Bendiciones.